nombre es Víctor, soy estudiante de maestría en Ingeniería Química. A continuación presento la propuesta de investigación titulada Evaluación de dos ecuaciones de magnetización para la predicción del flujo de ferrofluido generado por un campo magnético rotando de alta amplitud. Director del proyecto es el profesor Arles y el codirector el profesor David Fuentes. El proyecto tiene que ver con ferrofluidos. Ferrofluidos son suspensiones coloidales de nanopartículas magnéticas de diámetro entre 3 a 15 nanómetros, y el líquido de suspensión es agua o un hidrocarburo. Comúnmente estas nanopartículas están recubiertas por una capa de surfactante que evita que las partículas se adhieran unas a otras. En la actualidad, ferrofluidos tienen múltiples aplicaciones que van desde aplicaciones mecánicas, aplicaciones electrónicas, y se han desarrollado también importantes aplicaciones biomédicas. A diferencia de fluidos convencionales que solamente son afectados por el campo gravitacional, ferrofluidos presentan un comportamiento característico, y es que sí responden reológicamente a campos magnéticos externos. En presencia de campo magnético estático se ha observado incremento de la viscosidad. En presencia de un campo magnético alternando se ha observado decrecimiento o crecimiento de la viscosidad. Y en presencia de un campo magnético rotando se ha observado la generación de flujo de ferrofluido generado por el campo magnético, como se puede observar en el video. Hay varias teorías que intentan explicar este fenómeno, que es el fenómeno de interés de este proyecto. Una de esas teorías, la más usada, se denomina teoría de difusión de momento angular interno. Para comprenderla se debe entender lo que es superparamagnetismo. Este comportamiento superparamagnético hace que las nanopartículas tiendan a alinear el vector de momento magnético en la dirección del campo. Así, cuando el campo magnético externo es desplazado de su posición original, este ejerce una fuerza, un torque magnético que tiende a alinear el momento magnético de las nanopartículas. Cuando hay un campo magnético rotativo, como se ilustra en la animación, este genera rotación de las nanopartículas, y ellas transmiten, por efectos de fricción con el fluido que la rodea, transmite momento angular interno hacia la matriz del fluido, generando adicionalmente esfuerzos antisimétricos, como se muestra en la parte azul de la ecuación. Esto hace que sea necesario tener en cuenta el balance de momento angular interno. El conjunto de ecuaciones que describe el comportamiento de ferrofluidos se denomina ecuaciones ferrohidrodinámicas. Este conjunto de ecuaciones está constituido básicamente por la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, la ecuación de balance de momento lineal y la ecuación de balance de momento angular interno, las cuales tienen como característica fundamental la presencia de los términos de fuerza magnética, torque magnético y los esfuerzos antisimétricos. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta la ecuación de magnetización y las ecuaciones de Maxwell para el problema magnético. En este trabajo se busca evaluar el efecto de dos ecuaciones, principalmente de dos ecuaciones de magnetización. Una es la ecuación de relajación de la magnetización de Shiriomis, que contempla y tiene en cuenta la alineación del momento magnético de las nanopartículas con respecto al campo magnético, y tiene el término característico que es la magnetización de equilibrio, la cual está dada por la ecuación de Langevin. No obstante, en los análisis hechos hasta el momento se ha usado la aproximación de que la magnetización es proporcional al campo magnético, de donde se han obtenido perfiles de velocidad como los que se muestran en la gráfica de la derecha, pero que son válidos únicamente para bajas amplitudes y frecuencias del campo magnético. La otra ecuación es la ecuación de relajación de magnetización MRSH, por sus siglas de Marcen-Yuk, Reike y Shiriomis. Esta es derivada de una manera más rigurosa a partir de la ecuación de Fokker-Planck, y tiene como característica fundamental la presencia de dos tiempos de relajación, uno para la componente
longitudinal y la otra para la componente transversal del vector de campo magnético. Un breve paso por el estado del arte nos muestra de que este fenómeno de flujo fue observado por primera vez en el año 1967 por Moskowitz y Rosenweiss, quienes colocaron un ferrofluido en un contenedor cilíndrico y a su vez este fue colocado en el centro de un estator eléctrico, el cual genera un campo magnético rotativo y a su vez este produce el flujo de ferrofluido, como se puede observar. Resultados obtenidos a partir de la teoría de difusión de momento angular interno fueron comparados con resultados experimentales y se encuentra que hay un buen acuerdo de la teoría. Estas mediciones experimentales se hicieron usando la técnica de perfiles de ultrasonido. De acuerdo entonces a la revisión bibliográfica, identificamos el problema que hay, y es que en la mayoría, casi todos los análisis teóricos realizados, se usa la aproximación de que la magnetización es proporcional al campo magnético, y los estudios experimentales muestran de que se hicieron a magnetizaciones cercanas a la magnetización de saturación del ferrofluido, lo cual no permite hacer una comparación muy rigurosa entre análisis teóricos y resultados experimentales. Además, se ha observado que la ecuación de Shiomis es poco exacta para altas intensidades y frecuencias del campo magnético, como se muestra en las gráficas de la parte inferior. A partir de este problema, entonces, nosotros formulamos la hipótesis de nuestro proyecto de investigación, que es posible mejorar el acuerdo entre predicciones de la teoría de difusión del momento angular interno y las observaciones de flujo experimentales usando la ecuación de magnetización de Marsenburg, Riker y Shiomis dentro del conjunto de ecuaciones ferrodinámicas. El objetivo general de la propuesta es valorar el efecto de la ecuación de magnetización de Shiomis y la ecuación de magnetización MRSH sobre el campo de flujo para altas intensidades y frecuencias del campo magnético. Los objetivos específicos son los que se muestran ahí en la diapositiva, y la metodología que se piensa realizar para obtener estos objetivos es primero hacer una revisión bibliográfica, luego hacer el planteamiento de los modelos matemáticos, los cuales van a ser resueltos de manera numérica, y una solución asintótica. Las soluciones numéricas se van a obtener en dos fases, una usando la ecuación de Shiomis y la otra utilizando la ecuación de magnetización MRSH. Estos son los tres sistemas básicamente de los que les hablo, donde la principal diferencia es la ecuación de magnetización. En el primero se usa la de Shiomis, en el segundo la MRSH, y el tercer modelo es la solución asintótica. Posteriormente, discretizamos estas ecuaciones utilizando diferencias finitas. Luego se hace el desarrollo de algoritmos con el fin de romper el acoplamiento entre el problema magnético y el problema aerodinámico. Posteriormente se realiza la programación de estos algoritmos usando el lenguaje de programación C++, y finalmente se realiza una validación de los resultados comparando con la solución asintótica, la solución numérica con la asintótica. Posteriormente realizaremos simulaciones a campos altos para luego hacer una comparación de la solución numérica con reportes experimentales, y pues finalmente hacer el análisis y la presentación de los resultados. El cronograma de actividades para este proyecto está diseñado para 12 meses y las etapas pues son como se muestra en esta tabla. El presupuesto global y los requerimientos económicos del proyecto están distribuidos básicamente de esta manera, como se muestra en la tabla, y en resumen, la financiación de este proyecto está dada por la UIS, alrededor de 77 millones de pesos. La Vicerrectoría, mediante un programa interno, apoya alrededor de 21 millones de pesos, y con conciencias aproximadamente 17 millones de pesos. Esto da un valor total del proyecto de 116 millones de pesos aproximadamente. La bibliografía que se ha usado es esta, y muchas gracias por su atención. ¿Puedes hacer una pregunta?
La confrontación experimental que se hace al final, ¿esos datos experimentales provienen de dónde? ¿Ustedes los tienen o...? Sí, señor. Este es un proyecto continuación de una tesis doctoral de la persona que dirige este proyecto, y él cuenta con la base de datos experimental porque él ya hizo esos experimentos. Ah, ok. Y otra cosita, me llama la atención que debería ser el perfil de velocidades en el fluido debería depender del diámetro de la nanopartícula. ¿Se ha hecho un estudio al respecto? ¿Cómo influye el diámetro de las partículas con respecto al corriente de fluido? Sí, sí, señor. En realidad hay parámetros dentro de las ecuaciones y esos parámetros tienen dependencia del tamaño de la nanopartícula, del diámetro de la. ¿Otra pregunta?